¿Alguna vez has recibido una llamada que cambia tu vida en un segundo? Escucha esto. Son las 2:47 de la madrugada cuando mi teléfono rompe el silencio. Al otro lado, la voz de mi nieto Mateo suena quebrada, aterrorizada. «Abuelo, estoy arrestado. Fernando dice que intenté matarlo, pero él me atacó primero. Necesito que vengas, por favor». En ese instante, a mis 65 años y después de 4 décadas como detective en Guadalajara, supe que enfrentaría la batalla más personal de mi vida. Pero antes de contarte cómo todo esto comenzó a desenredarse, necesito pedirte algo importante. Dale like a este video si quieres saber cómo terminó esta pesadilla. Suscríbete porque historias como estas pueden salvar vidas. Y comenta desde qué país o ciudad nos estás viendo. Tu participación importa más de lo que imaginas. Me llamo Roberto Fuentes. Durante 42 años porté una placa y perseguí criminales por las calles de Guadalajara. Vi cosas que ningún ser humano debería ver. Aprendí que la corrupción no siempre viste de criminal. A veces usa traje y sonrisa ensayada. Pero nunca, jamás pensé que tendría que usar todo ese conocimiento para salvar a mi propia familia. Esa madrugada, cuando contesté el teléfono con voz ronca del sueño, escuché algo que me heló la sangre. El llanto contenido de Mateo. Mi nieto de 17 años, un chico estudioso que nunca había tenido problemas, me llamaba desde una celda de detención. «Estoy en la delegación de Zapopan, abuelo». Fernando llamó a la policía. «Dice que lo ataqué con un cuchillo, pero te juro que es mentira. Él llegó borracho y me golpeó. Solo me defendí. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Creerías a tu nieto sin cuestionarlo o buscarías las dos versiones primero?» Me vestí en menos de 3 minutos. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves del coche en la penumbra. Fernando Durán. Ese nombre me provocaba náuseas desde el día que mi hija Patricia se casó con él hace 3 años. Un empresario de éxito, según todos decían. Contactos en el gobierno municipal, inversiones por todos lados. Esa sonrisa de vendedor que nunca me convenció. Patricia lo conoció apenas 2 años después de que perdiera a su esposo, mi yerno Diego, en un asalto violento. Mateo tenía apenas 14 cuando su padre murió desangrado en una calle cualquiera mientras defendía a una mujer de unos ladrones. Diego era así, valiente hasta la médula. Su muerte destrozó a Patricia y dejó a Mateo sin esa figura paterna fundamental. Conduje por las calles desiertas, sintiendo cómo la adrenalina desplazaba al cansancio. Las luces de neón de los negocios cerrados pintaban sombras naranjas sobre el asfalto mojado por la llovizna nocturna. El olor a tierra húmeda entraba por la ventanilla entreabierta. ¿Cuántas veces había conducido así hacia alguna emergencia? ¿1000? ¿2000? Pero esta vez era diferente. Esta vez era Mateo. Llegué a la delegación de Zapopan en 17 minutos. Un edificio gris de 3 pisos que conocía perfectamente. Había trabajado ahí durante mis primeros años como agente, cuando aún creía que el sistema podía cambiarse desde adentro. ¡Qué ingenuo fui! Al entrar, el aroma familiar a café quemado y desinfectante barato me golpeó con fuerza de recuerdo. Detrás del mostrador, un oficial joven masticaba chicle mientras tecleaba perezosamente en una computadora antigua. «Soy Roberto Fuentes, detective retirado. Mi nieto Mateo Sandoval está detenido aquí. Quiero verlo ahora». El oficial me miró con el aburrimiento típico del turno nocturno. «¡Momento!». Levantó el teléfono interno sin prisa. «Capitán Delgado, hay un señor aquí por el menor arrestado por intento de homicidio». «¿Intento de homicidio?». Las palabras me cayeron como puñetazos. Mateo había dicho agresión, no intento de asesinato. Algo no cuadraba. La puerta interior se abrió y apareció el capitán Héctor Delgado. Lo reconocí al instante, aunque habían pasado años desde nuestro último encuentro. Un hombre corpulento de unos 52 años,
con el cabello engominado hacia atrás y esa mirada calculadora que siempre tuve. Durante nuestros años como compañeros, Delgado fue conocido por resolver problemas de manera poco ortodoxa. Traducción: aceptaba sobornos y manipulaba evidencias para quien pagara mejor. Vaya, vaya, Roberto Fuentes en persona. Su voz arrastraba las palabras con falsa cordialidad. ¿Cuánto tiempo sin vernos, compañero? Aunque las circunstancias podrían ser mejores, ¿no crees? Déjate de teatro, Delgado. Quiero ver a mi nieto inmediatamente y quiero saber exactamente de qué se le acusa. Siempre tan directo, Roberto. Por eso nunca llegaste más alto en el escalafón. Sonrió con esa mueca que solía usar antes de soltar una bomba. Ven a mi oficina. Tenemos mucho de qué hablar. Lo seguí por pasillos que olían a humanidad condensada y desesperación. Al fondo, a través de los barrotes de las celdas temporales, vi a Mateo. Estaba sentado en una banca de concreto con la cabeza entre las manos. Cuando me vio, se levantó de golpe. Fue entonces cuando lo noté. El ojo izquierdo completamente hinchado, morado oscuro, un corte profundo en el labio superior, rasguños en el cuello. Mateo. Mi voz salió más quebrada de lo que pretendía. Abuelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Primero hablemos tú y yo, Roberto. Delgado me bloqueó el paso con su cuerpo voluminoso. Después podrás ver al muchacho. En su oficina, una fotografía enmarcada sobre el escritorio captó mi atención inmediatamente. Delgado aparecía en lo que parecía ser un campo de golf, rodeando con el brazo los hombros de Fernando Durán. Ambos sonreían ampliamente sosteniendo copas de whisky. Amigos, por supuesto que eran amigos. Tu nieto atacó a su padrastro esta noche con un cuchillo de cocina. Delgado habló con esa seguridad ensayada de quien ha contado la misma mentira varias veces. Le provocó una herida en el brazo que requirió 12 puntadas. Fernando está en el hospital dando su declaración formal. Tenemos todo documentado. Fotos de la herida, el arma con las huellas del muchacho y un testigo que escuchó amenazas previas. ¿Qué testigo? La empleada doméstica. Dice que Mateo había amenazado a Fernando varias veces durante las últimas semanas. Eso es basura y lo sabes. Me incliné sobre el escritorio. ¿Viste las heridas de Mateo? ¿Cómo explicas el ojo morado y el labio partido? Resistencia al arresto. 2 de mis oficiales tuvieron que someterlo cuando intentó huir de la escena. La rabia bullía en mi interior, pero años de experiencia me habían enseñado a controlarla. Perder los estribos con Delgado solo empeoraría las cosas. Quiero ver todas las evidencias. Fotos, declaraciones, reportes médicos. Y quiero un médico independiente que examine a Mateo ahora mismo. Delgado se reclinó en su silla, entrelazando las manos sobre su prominente abdomen. Mira, Roberto, entre viejos compañeros podemos hablar con franqueza. El muchacho tiene problemas de conducta. Fernando ha sido muy paciente, pero esta vez se pasó de la raya. Lo mejor sería que cooperara, que admitiera lo que hizo. El fiscal podría considerar circunstancias atenuantes, dado su edad. Mi nieto no va a admitir algo que no hizo. Entonces enfrentará cargos completos como adulto. El juez decidió que, dado lo violento del ataque, puede ser procesado sin las protecciones de menor. Estamos hablando de 10 a 15 años de prisión, Roberto. El estómago se me contrajo. ¿Procesar a Mateo como adulto? Un chico de 17 años sin antecedentes penales. Esto olía a manipulación desde kilómetros de distancia. Saqué mi teléfono y marqué un número que no había usado en meses. Después de 4 tonos, una voz femenina respondió. «Sargento Luna. Carolina, soy Roberto Fuentes. Necesito tu ayuda urgentemente. Es sobre mi nieto». Carolina Luna era una de las pocas oficiales
en quien confiaba plenamente. Joven, de apenas 34 años, pero con un sentido de justicia inquebrantable. Había sido mi pupila durante sus primeros años en el cuerpo y le enseñé que la placa era para proteger, no para extorsionar. Le expliqué rápidamente la situación. «Estoy a 20 minutos de ahí», respondió sin dudar. «No dejes que interroguen a Mateo sin un abogado presente. Y Roberto, graba todo lo que puedas. Algo aquí no huele bien». Cuando colgué, Delgado me observaba con una mezcla de diversión y molestia. ¿Llamando refuerzos? No cambiarás nada, viejo. Las evidencias son sólidas. Entonces no tendrás problema en que las revise un segundo par de ojos. Pasaron 15 minutos tensos. Delgado salió un par de veces para atender llamadas que claramente no quería que escuchara. Yo aproveché para revisar discretamente los documentos sobre su escritorio. El reporte de arresto estaba lleno de inconsistencias. Horarios que no coincidían, descripciones vagas, falta de detalles cruciales. Finalmente apareció el sargento Luna. Alta, de cabello corto, con esos ojos grises penetrantes que no dejaban pasar ningún detalle. «Capitán Delgado, buenas noches». Me asignaron supervisar este caso dado su perfil alto. ¿Perfil alto? Delgado frunció el ceño. Es un simple caso de violencia doméstica. Un menor acusado de intento de homicidio contra un empresario prominente. Los medios ya están preguntando. El comandante quiere asegurarse de que todo se maneje impecablemente. Luna dejó caer una carpeta sobre el escritorio. Necesito revisar toda la evidencia y hablar con el detenido. Ahora, ¿tú crees que Carolina Luna descubrirá las inconsistencias? ¿O Delgado logró ocultar bien sus rastros? Delgado intentó protestar, pero Luna no era alguien a quien pudiera intimidar fácilmente. Nos condujo a las celdas donde Mateo esperaba. Al acercarme, pude ver mejor sus heridas bajo la luz fluorescente. El ojo morado tenía ese tono oscuro de golpe reciente. El corte del labio aún sangraba levemente. Pero lo que más me preocupó fueron las marcas en su cuello. Moretones claros en forma de dedos. ¿Quién te hizo esto?, pregunté mientras Luna fotografiaba metódicamente cada lesión. Fernando llegó a casa pasadas las 11. Venía borracho. Empezó a gritarle a mamá porque la cena no estaba lista. Ella intentó calmarlo, pero él la empujó contra la mesa. Mateo hablaba con voz temblorosa pero clara. Yo me interpuse. Le dije que no la tocara. Entonces me agarró del cuello y me golpeó. Cuando logré soltarme, corrí a la cocina. Él me siguió y agarró un cuchillo. Forcejeamos y el cuchillo lo cortó a él. Fue un accidente, abuelo. Yo solo intentaba quitárselo. ¿Dónde estaba tu madre cuando llegó la policía? La encerró en su habitación. Escuché que le gritaba que si hablaba, la mataría. Luna dejó de fotografiar y miró directamente a Mateo. ¿Tu padrastro te ha golpeado antes? Mateo bajó la vista. El silencio se extendió varios segundos. Sí, muchas veces. Pero siempre me amenazaba con que si decía algo, lastimaría a mamá. O que nadie me creería porque él tiene amigos poderosos. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Mi voz sonó más acusadora de lo que pretendía. Tenía miedo, abuelo, y mamá. Ella parecía feliz por primera vez desde que papá murió. No quería arruinarle eso. Luna cerró su cámara. «Capitán Delgado», llamó hacia el pasillo donde él esperaba. «Necesito hablar con la madre del menor. ¿Dónde está Patricia Sandoval?» «No lo sé. No estaba en la escena cuando llegamos». Curioso. Según el reporte, el incidente ocurrió en la residencia familiar. ¿Nadie preguntó por ella? Delgado se tensó visiblemente. Fernando dijo que había salido antes del incidente.
pero Mateo dice que estaba ahí y que Fernando la encerró. ¿Verificaron esa versión? El silencio de Delgado lo dijo todo. Luna marcó un número en su radio. Central. Necesito una unidad en Avenida Américas, 1847. Verificación de bienestar. Posible víctima de violencia doméstica encerrada contra su voluntad. Espera un momento. Delgado intentó intervenir. ¿Hay algún problema, capitán? Luna lo enfrentó con esa mirada que no toleraba objeciones. ¿O prefieres explicarle al comandante por qué no se verificó el bienestar de todos los involucrados? 20 minutos después, la radio crepitó con una respuesta que cambió todo. Encontramos a la señora Patricia Sandoval, encerrada en una habitación. Presenta múltiples contusiones. Está siendo trasladada al hospital para evaluación. Señala que Fernando Durán la agredió y encerró. Solicita protección. El rostro de Delgado perdió todo su color. Luna se volvió hacia él con expresión glacial. Capitán, tendrás que acompañarme a explicar por qué no se investigó adecuadamente esta escena y por qué un menor con evidentes signos de abuso fue arrestado mientras el agresor real recibe tratamiento hospitalario como víctima. Yo solo seguí el protocolo estándar. El protocolo estándar incluye verificar el bienestar de todos los residentes y documentar todas las lesiones. Fallaste en ambos. Intencionalmente, sospecho. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Soy Aurelio Méndez, vecino de su hija. Tengo cámaras de seguridad que grabaron todo lo que pasó esta noche. Estoy en mi casa esperando. Le mostré el mensaje a Luna. Sus ojos brillaron. Vamos, Mateo, quédate aquí. Enviaré a alguien de confianza para que te cuide. Roberto, usted viene conmigo. ¿Qué crees que mostraban esas cámaras? ¿Coincidirá con la versión de Mateo o habrá más sorpresas? Don Aurelio Méndez resultó ser un hombre de unos 75 años, delgado y con mirada aguda. Vivía en la casa contigua a la de mi hija. Llevo años documentando el vecindario, explicó mientras nos conducía a una habitación llena de monitores. Después de 3 robos, instalé cámaras por todos lados. Una de ellas apunta directamente a la entrada de la casa de Patricia. Lo que vimos en esa grabación me revolvió el estómago. La marca de tiempo mostraba las 23:17. Fernando llegaba tambaleándose, claramente intoxicado. Entraba a la casa. Minutos después, a través de las ventanas sin cortinas, se veía cómo empujaba violentamente a Patricia. Mateo aparecía interponiéndose. Fernando lo agarraba del cuello, elevándolo casi del suelo. El chico luchaba por liberarse. Luego la pelea se movía fuera del ángulo de la cámara, pero los gritos eran audibles en el audio. «Hay más», dijo don Aurelio, adelantando la grabación. «Miren lo que pasó cuando llegó la policía». En la pantalla apareció una patrulla. 2 oficiales descendían. Fernando salía de la casa con una toalla ensangrentada envuelta en el brazo, hablando gesticuladamente. Los oficiales asentían. Uno de ellos entraba y salía arrastrando a Mateo esposado. El muchacho tenía la cara ensangrentada. Fernando señalaba hacia Mateo mientras hablaba con el otro oficial. Pero lo más revelador vino después. Cuando las patrullas se marchaban con Mateo, Fernando sacaba su teléfono y hacía una llamada. La cámara con zoom de don Aurelio
Había capturado el momento en que Fernando sonreía mientras hablaba. Luego entraba de nuevo a la casa. 5 minutos después salía, subía a su coche y se marchaba. Se fue al hospital solo después de asegurarse de que Mateo estaba arrestado, murmuró Luna. Calculó todo. Hay algo más que deben ver. Don Aurelio rebobinó a 3 días antes. Esto. Las imágenes mostraban a Fernando en la entrada de la casa, discutiendo acaloradamente con Mateo. De repente, Fernando abofeteaba al muchacho con tal fuerza que lo tiraba al suelo. Luego se inclinaba sobre él, claramente amenazándolo. Mateo se levantaba y entraba corriendo a la casa. «¿Por qué no reportaste esto?», le pregunté al anciano. «Lo intenté. Llamé a la delegación 2 veces. Ambas veces me dijeron que sin denuncia de la víctima no podían hacer nada. La segunda vez, el oficial que contestó me advirtió que dejara de molestar o me multarían por uso indebido de líneas de emergencia». Luna apretó los puños. «¿Recuerdas el nombre del oficial?». «No, pero reconocería su voz. Era grave, como de fumador». «Delgado», dijimos Luna y yo al mismo tiempo. Copiamos todas las grabaciones en una memoria USB. De regreso a la delegación, Luna hizo varias llamadas mientras conducía. La licenciada Vargas, la fiscal especializada en violencia familiar, viene en camino. También contacté al comandante regional. Esto se va a investigar a fondo, Roberto. Cuando llegamos, encontramos a Fernando Durán en la sala de espera de la delegación. Tenía el brazo vendado y una expresión de suficiencia en el rostro. Al verme, su sonrisa se amplió. «Don Roberto, lamento que tenga que ver a su nieto en esta situación. Créame que intenté ser paciente con el muchacho, pero su violencia se salió de control. Me acerqué a él, conteniendo cada impulso de borrarle esa sonrisa de un golpe. Sabemos lo que hiciste, Fernando. Tenemos evidencia, grabaciones». Por primera vez vi un destello de incertidumbre en sus ojos. «No sé de qué habla». «Habla de esto». Luna apareció con una tablet mostrando las imágenes de don Aurelio. «Y de esto». Mostró las fotografías de Patricia siendo atendida en el hospital, su rostro marcado por moretones. «Y definitivamente de esto». La grabación donde Fernando golpeaba a Mateo días antes. Fernando palideció. «Esas grabaciones son ilegales. No pueden usarse». «Están perfectamente dentro de la ley», interrumpió una voz femenina. Una mujer de unos 45 años, vestida formalmente, entró con un maletín. «Soy la licenciada Sandra Vargas, fiscal especializada. Y señor Durán, queda usted arrestado por violencia familiar agravada, abuso de menor, secuestro y obstrucción de la justicia». Fernando se levantó bruscamente. «Esto es ridículo. Tengo amigos que...». «Sus amigos no podrán ayudarlo esta vez». La fiscal asintió hacia 2 oficiales que esperaban en la puerta. «Especialmente porque estamos investigando a todos los que participaron en encubrir sus crímenes». Mientras esposaban a Fernando, busqué a Delgado con la mirada. No estaba por ningún lado. Luna notó mi búsqueda. «Se fue hace 10 minutos. Dijo que tenía una emergencia familiar». «Huyó», dije. «No llegará lejos. Ya emitimos una orden de búsqueda». Mateo fue liberado inmediatamente. Cuando salió de la celda y lo abracé, sentí cómo todo su cuerpo temblaba. «Ya pasó, hijo. Ya pasó. Mamá está bien. Está en el hospital. La golpeó, pero estará bien. Quiere verte». En el hospital encontramos a Patricia con un ojo morado, el labio hinchado y vendas en las costillas.
pero cuando vio a Mateo, su rostro se iluminó a pesar del dolor. Mi niño, lo siento tanto. Debí protegerte, debí ver. No es tu culpa, mamá. Mateo la abrazó con cuidado de no lastimarla más. Yo me quedé en la puerta dándoles privacidad. Luna se acercó. Encontraron a Delgado intentando cruzar la frontera. Lo arrestaron hace una hora. ¿Y Fernando? En una celda de aislamiento. Su abogado ya está intentando negociar, pero la fiscal Vargas no acepta acuerdos en casos de violencia doméstica. Los siguientes días fueron un torbellino. Patricia dio su declaración completa, detallando años de abuso que había ocultado por miedo y vergüenza. Mateo habló ante la fiscal con una valentía que me llenó de orgullo. Don Aurelio entregó meses de grabaciones que documentaban un patrón sistemático de violencia. La investigación se expandió. Resultó que Fernando tenía vínculos con varios funcionarios corruptos que lo protegían. Delgado era solo uno de ellos. Conforme las investigaciones avanzaban, más nombres salían a la luz. Jueces, abogados, otros policías. El juicio fue rápido dada la abundancia de evidencias. Fernando intentó argumentar defensa propia, pero las grabaciones destruyeron cada mentira. El jurado deliberó apenas 3 horas. En el caso del Estado contra Fernando Durán, el jurado lo encuentra culpable de todos los cargos. El juez, una mujer mayor de mirada severa, lo sentenció a 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional, hasta cumplir al menos 18 años. Delgado recibió 15 años por múltiples cargos de corrupción, obstrucción de la justicia y encubrimiento. Pero la historia no terminó ahí. La fiscal Vargas usó nuestro caso para impulsar reformas en el sistema. Cada año, cientos de víctimas de violencia doméstica son revictimizadas por un sistema que no las protege, explicó en una conferencia de prensa. El caso Fuentes Sandoval expuso fallas sistemáticas que debemos corregir. Meses después, me invitaron a una ceremonia en la Fiscalía General. Ahí anunciaron la implementación del Protocolo Fuentes Sandoval, un conjunto de medidas para proteger a víctimas de violencia doméstica y prevenir la corrupción policial en estos casos. Mateo, quien para entonces había cumplido 18 años, habló ante una audiencia de oficiales, fiscales y trabajadores sociales. Durante meses viví aterrorizado en mi propia casa. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía a quién acudir. Tenía miedo de que nadie me creyera. Tenía miedo de que lastimaran más a mi mamá. Pero esa noche, cuando todo explotó, hice la única llamada que podía hacer. Le llamé a mi abuelo. Su voz se quebró ligeramente. Si están escuchando esto y están pasando por algo similar, les suplico, hagan esa llamada. Hablen con alguien de confianza. No están solos. Hay personas que les creerán y lucharán por ustedes. La ovación fue ensordecedora. Hoy, 2 años después, Mateo estudia trabajo social en la universidad. Quiere dedicar su vida a ayudar a jóvenes en situaciones de abuso. Patricia rehizo su vida. Está en terapia y se ha convertido en vocera de una organización de ayuda a víctimas de violencia doméstica. Yo, a mis 67 años, pensé que me retiraría a jugar dominó en el parque. En cambio, doy conferencias sobre el caso y capacito a policías jóvenes sobre cómo detectar y manejar apropiadamente casos de violencia familiar. Fernando sigue en prisión. He escuchado que ha intentado apelar su sentencia 3 veces, todas rechazadas. Delgado perdió todo, su placa, su pensión, su reputación.
cumple su condena en la misma prisión que antes vigilaba. ¿Fue fácil? No. El camino estuvo lleno de obstáculos, noches sin dormir, momentos de duda. Hubo veces que pensé que el sistema estaba demasiado corrompido para vencerlo. Pero aprendí algo fundamental. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, puede cambiar no solo vidas individuales, sino sistemas enteros. Aquella madrugada, cuando mi teléfono sonó sacándome del sueño, jamás imaginé que ese momento daría inicio a una transformación que ayudaría a miles de víctimas. Todo comenzó con una simple llamada, una voz quebrada pidiendo ayuda, un abuelo que escuchó. ¿Cuántas llamadas de auxilio se pierden en el silencio cada noche? ¿Cuántos Mateos sufren porque tienen miedo de hablar? ¿Cuántas Patricias viven atrapadas creyendo que no hay salida? Si esta historia te tocó el corazón, tienes que hacer algo crucial ahora mismo. Suscríbete a este canal y activa la campanita. ¿Por qué? Porque cada suscripción, cada like, cada comentario hace que esta historia llegue a más personas. Y tal vez, solo tal vez, alguien que está sufriendo en silencio la vea y encuentre el valor para hacer esa llamada que cambiará su vida. Comenta desde dónde nos estás viendo y si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, compártela. No sabes cuántas vidas puedes salvar con un simple clic. Recuerda, nunca es tarde para pedir ayuda. Nunca estás solo. Siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Y si tú eres ese alguien que recibe la llamada en medio de la noche, contesta, porque al otro lado podría estar esperando a alguien cuya vida depende de que escuches. Nos vemos en el próximo video, con más historias que necesitas conocer, porque la verdad siempre merece ser contada, sin importar cuán poderosos sean quienes intenten ocultarla.